¿Por qué deberías correr sin reloj de vez en cuando? Te lo cuento en el episodio de hoy, que espero que te pueda venir bien, porque a veces sí que es cierto que, aunque la tecnología es una ayuda, la tecnología a veces también se nos complica un poco y se hace un poco más complicado y cuando resta más que suma, quizás sea un momento para darle una vuelta. Pero bueno, lo de siempre, 9 de cada 10 personas que estáis escuchando esto no estáis suscritos al canal, así que tomaos unos segunditos de darle ahí al botón de suscribir, que me hacéis un favor, le viene bien al canal y todos ganamos, y a ti no te cuesta nada. Dicho lo cual, reloj GPS, pequeña historia del reloj GPS. Garmin, la empresa de Garry no sé cuántos y no sé qué, Min, que eran dos tipos que se conocen creo en Seattle o por ahí, se conocen en Estados Unidos, uno es de origen taiwanés, otro americano, y montan Garmin, en el que ven debido a que se ha liberalizado el tema de la navegación satélite, del geoposicionamiento satélite, ven que hay una opción de mercado y un nicho de mercado en embarcaciones, en un montón de dispositivos en los que puede venir bien tenerlos localizados y traqueados por GPS, ese sistema de posicionamiento global. Así que en 2003, poco después de fundar Garmin, lanzan el primer reloj con GPS del mercado, el Garmin Forerunner, pues no sé si sería el 201 o lo que fuera, en fin, era poquita batería, pantalla de la de esa época, caro de narices, y por supuesto con pulsómetro de banda y nada de pulso demás. A partir de ahí se popularizó. Al principio aquello era un invento que la gente veía como una cosa del diablo, que yo para qué necesito saber a qué ritmo voy en cada momento, si yo lo sé por escucho el viento y sabiendo el palpitar de mi corazón soy capaz de adivinar mi ritmo en carrera porque soy un corredor libre y un espíritu libre. Pues de vez en cuando al final este tipo de cosas la gente empieza a ver todas las ventajas que tiene el conocer el ritmo, el conocer la distancia y sobre todo que todo eso se va a quedar apuntado en unos registros, con lo cual la eclosión de los relojes inteligentes GPS llega a un nivel brutal. Entra luego Nike con TomTom, entra Adidas, que luego ya lo descontinuó, Polar, Coros, bla bla bla, y ahora mismo ya la penetración en el mercado del reloj GPS es del 99% de corredores llevan un reloj GPS cuando salen a correr o cuando salimos a correr. ¿Qué ocurre? Que donde está hecha la ley está hecha la trampa, y si bien es un instrumento de medición, de análisis, de trabajo, de poder tener un montón de matices y un montón de riqueza, el uso del reloj smartwatch, también del reloj inteligente, del reloj GPS, también puede llegar a una obsesión por el dato. Es decir, tiene que ser una ayuda, pero no tiene que ser una complicación. Sin ir más lejos, los mejores atletas del mundo. Esto es un mercado al final, el running no deja de ser un mercado, queda feo decirlo, pero sí es así. Los mejores atletas del mundo llevan un reloj GPS cuando entrenan, solo si les van a hacer una foto. Es decir, tienen entrenadores que están tomando el ritmo con cronómetros de toda la vida, no necesitan muchas veces saber el pulso y demás, y salvo a veces pues lógicamente tienen contratos. Coros tuvo un contrato con Kipchoge hace poco, ahora ya lo tiene con Huawei, pero a veces es más por hacerse la foto que porque los estén utilizando en el día a día. Hay sesiones de entrenamiento en África en la que estos atletas, el reloj es un puro accesorio y muchas veces ni lo llevan. Sí que es cierto que luego intentan tener su cuadernito para tener el día a día y saber un poco cómo va la cosa. Hay que saber también que la precisión del GPS es la que es un instrumento de medición, pero no es un instrumento de medición 100% veraz, porque si ya sabes cómo funcionan los GPS, que pues bueno, se basa en la subida y la bajada de la señal a los satélites más cercanos, pues hay veces que hay edificios, hay
hay elementos, hay árboles que hacen que la señal tarde más o tarde menos en bajar, o haya algo de interferencia. Y luego también tú puedes tener puesto el satélite, o sea, el reloj que reciba señal, que haya una cadencia de señal con más o menos segundos de delay. Entonces lo que va a hacer el sistema, el reloj, los mapas, van a ir uniendo la línea de esas miguitas de pan, de esos puntitos que tú vayas haciendo a lo largo del recorrido, lo van a ir moviendo, haciendo la mayor manera. Lo único que tú ya sabes que cuantos más puntos haya en un dibujo, más preciso va a ser, pero si los puntos empiezan a hacerse más largos, pues es probable que se equivoque. Es probable que en pista no te mida perfectamente, que en una carrera te mida de más. Al final siempre hay un porcentaje de, ya lo sabemos, hay un porcentaje de diferencia entre la medición cuando corres una carrera con el GPS. Esa carrera te va a dar siempre un poquito de más o un poquito de menos, dependiendo del trazado, de cómo lo hayas tomado y demás, y de que el GPS no es exacto. No es exacto tanto ni para distancia como para pulso cardíaco. El pulso cardíaco lo que mejor lee el pulso cardíaco, por supuesto, es la banda de pecho, y luego ya conforme vamos yéndonos cada vez más lejos del corazón, pues lógicamente esos impulsos el impulso electromagnético de la banda de pecho del corazón es el más cercano. Cuando nos vamos a óptico en el brazo, un poquito peor, pero todavía también tiene algo de precisión. Óptico en la muñeca se basa en otro tipo de mediciones, es completamente diferente, y más todavía si la muñeca, pues yo qué sé, si tienes tatuajes, si tienes la piel oscura, si tienes mucho pelo, si no lo tienes muy apretado, sabes también que el pulso cardíaco es engañoso. El pulso cardíaco también puede ser engañoso y puede llevar errores. Es decir, son instrumentos que sirven como una base de medición, pero no tienen que tomarse 100%. ¿Y dónde está el problema cuando estás usando un reloj inteligente, un reloj GPS de este tipo? El problema está en cuando te obsesionas con las mediciones. Cuando tú estás entrenando y dejas de estar atento al entrenamiento de una manera consciente y activa y estás mirando constantemente el reloj. Ahí es cuando la cosa empieza a irse de madre. Y puedo entender que hay entrenamientos en los que, por el objetivo que te ha marcado el míster, necesites, busques y trates de encontrar un ritmo medio o un ritmo sostenido o N. Eso lo puedo entender, pero hay muchos entrenamientos en los que no necesitas saber instantáneamente exactamente el ritmo en el instante, y es así. Por eso, a ver, sí que hay dos elementos de medición de un reloj GPS, que son, uno, el tiempo. No se atrasa ni se adelanta un reloj GPS. Es decir, el tiempo que te marca de entrenamiento es perfecto. Si te ha dicho el míster que tienes que rodar una hora es una hora, y el reloj no se va a atrasar, con lo cual ahí va a ir perfecto. Si te ha dicho el míster que tienes que hacer 12 kilómetros, normalmente, pues bueno, sabes que va a haber una pequeña fluctuación de un N%, pero no tiene que haber 12 kilómetros, más o menos van a ser 12 kilómetros, no vas a tener un problema. El problema está en cuanto estás ahí muy loco con ritmo, te vuelves muy loco con los ritmos, te vuelves muy loco con con el pulso. Ahí es donde realmente empieza a lo mejor a haber un tipo de problemática. Entonces, yo no te digo que salgas sin él, porque sé que Strava está ahí, que nos gusta medir, que queremos saber, y yo el primero, el número de kilómetros que hacemos al dedillo, y lo entiendo perfectamente. Sí que te digo que intentes, en la medida de lo posible, algún día recurrir un poquito menos al GPS. Me explico. El rodaje zona 2 de recuperación que haces habitualmente, tranquilo, en casa, sin necesidad de más historias. Ese rodaje que siempre es más o menos en el mismo sitio, que siempre más o menos son los mismos ritmos, que siempre más o menos son los mismos tiempos, no necesitas el GPS. Lo sé, el primer día que salgas sin él, o si sales un día sin él, te vas a sentir desnudo,
cari acontecido y sin saber qué hacer. Bueno, puedes llevarlo, pero a lo mejor ese día lo único que haces es o taparlo, si vas con una manga larga y directamente que no se vea, o que te muestre una pantalla en la que únicamente veas el tiempo transcurrido o yo que sé, calorías, que es algo que tampoco te va la vida en saber cuántas calorías vas gastadas, pero que intentes no estar sobresaturado de datos, porque a lo mejor no los necesitas. Entonces dices, oye, me voy a poner lo mínimo indispensable porque no necesito tanto. Puede ser una buena opción. Puede ser una buena opción que ese día no te mates tanto y que lo decidas tal cual. Otra cosa que he leído, que creo que podría venir bastante bien, esto es difícil, esto yo ya sé que esto entra en la parte de máxima dificultad, es un día a la semana o un día al mes, intentemos empezar un día al mes, no subir a Strava el entrenamiento, no subirlo de manera pública, no compartirlo. A lo mejor sería ni grabarlo. Sé que no grabarlo es difícil porque eso ya es desintoxicación pura y dura. Pero, oye, quédatelo para ti, que nadie lo vea. ¿Para qué necesitas que alguien vea que has hecho un 10K a un ritmo cómodo? ¿Para qué? Guárdatelo. No, nadie necesita que ver esa ruta ni nada. Guárdatelo para ti, quédatelo y olvídate de ello. Tapa el reloj, no lo uses cuando lo necesites, y incluso en los días de series, esta es una tercera que te puede venir muy bien, es días de series. Tienes un día de series que tienes que hacer en la pista X, intenta no mirar el ritmo durante la serie, estar pendiente de hacer la serie por sensaciones, intentando escuchar a tu cuerpo, intentando ver cómo vas, intentando ver la fatiga, las pulsaciones, el calor, el cansancio, o sea, correr lo más iba a decir barefoot, pero entiéndeme, lo más desnudo posible, en el sentido de no estar mirando durante las vueltas a la pista el ritmo que estás haciendo. Dificilísimo, lo sé, pero decir, oye, puedo aguantar este minuto y medio, estos 2 minutos, estos 3 minutos sin mirar constantemente si me estoy yendo y simplemente dejar que mi ritmo interior vaya marcando y que mis pulmones, mi corazón, mi respiración me intenten hacer saber si voy bien, y al terminar la serie, eso sí, mientras estoy descansando, giro, miro y veo si lo he hecho bien o mal. Quizás sea una mejor manera de entrenar, quizás sea una mejor manera de medirse, quizás sea el punto en el que el reloj sea un compañero o sea, que sea una herramienta a tu disposición y que no sea una esclavitud. Al final ese es un punto en el que también te puede ir bastante bien. Si consigues eso, es decir, pongamos, punto número 1, un día a la semana déjate el reloj en casa, olvídatelo, como si no tuviera batería. Es difícil, ¿eh? Luego puedes subir el entrenamiento a Strava sin problema. Sé que es difícil, pero oye, mira, a ver qué pasa. Número 2, un día a la semana lo tapas. Un día has salido sin él. Número 2, un día a la semana lo tapas, no lo miras, o pones una métrica que sea tiempo, sin más, o calorías está bien, calorías mola, y así te olvidas del resto. Vamos a ver qué pasa. Regla número 3, en series, solo para al acabar la serie, corre la serie por sensaciones, eso también está bastante bien. Regla número 4, no subas un entrenamiento a Strava. Una vez al mes, una vez a la semana, guárdate el entrenamiento para ti y olvídate. O sea, lo mejor sería borrarlo, pero como entiendo que al final querrás saber cuántos kilómetros has hecho al año, pues te entiendo ese punto. Pero guárdatelo, no lo compartas, no tiene por qué saberlo la gente. Y ese será el primer paso para no estar todo el tiempo comparándote. Y la regla número 5, también importante, regla número 5, no te compares. Olvídate de pensar en si estás en mejor o en peor forma que hace una semana, que hace un mes, que hace 6 meses, que hace un año.
las circunstancias son las de hoy, las del día de hoy. El GPS no sabe si tienes fiebre, si los niños han dormido mal, si tienes sueño, si tienes un problema en el trabajo, si tienes mucho estrés. El GPS desconoce completamente todo eso. Simplemente te va a decir un cálculo de puntuación de sueño, puntuación de actividad física, puntuación de descanso, basado en los factores puramente objetivos y basado en algoritmos de cientos de miles de corredores y cientos de miles de deportistas que lo llevan. Con lo cual te va a decir entrenamiento improductivo, te va a decir necesitas 200 horas de recuperación, te va a decir un montón de cosas sin saber quién eres tú, porque no tiene una inteligencia artificial para poder contarte cómo estás. No tiene esa capacidad. Solo te conoces tú, solo sabes tú en qué situación estás. Entonces, olvídate del resto, porque el resto lo único que va a hacer es generar ruido mental y generarte sensaciones malas. Los corredores de los 90 corrían con Casio, corrían con relojes que solo les hacían, o sea, lógicamente tenían los circuitos muy medidos, pero no podían saber, solo podían saber el tiempo. No podían, y podían a lo mejor hacer cálculos de, bueno, pues si he pasado por aquí, miraban a lo mejor los 100 o los 500, pero no estaban constantemente mirando. Pulso entró a mediados de los 90 de una manera más genérica, antes pues eso, de las más sensaciones. Si intentas de alguna manera volver a ese corredor de antaño, a ese corredor que se fía más de sus sensaciones que de lo que le marque una pantalla, sabiendo además que en la pantalla, lo que te digo, hay un porcentaje de fallo, hay un porcentaje lógico y normal de error, porque bueno, son elementos tecnológicos muy avanzados, pero que se basan en la física, y que con un 1% de margen de error en la medición de la distancia, pues ya hay error, y un 1% de margen de error en la medición de la frecuencia cardíaca, pues un 2%, pues también hay margen de error. Entonces, si todo eso lo tienes en cuenta, al final creo que vas a poder tomar mejores decisiones, vas a poder entrenar mejor y vas a poder dejar de ser esclavo de algo que, insisto, es una magnífica herramienta, muy motivadora también, no lo neguemos, muy motivadora, pero que en ocasiones podrías prescindir de ella parcialmente. Lo que hablamos, una sesión a la semana suave, te liberas, te quitas el reloj y hoy salgo completamente tranquilo y como se salía toda la vida de Dios, a correr por el mero hecho de correr. Y luego, como ya te sabes el circuito, pues pones, oye, 10 kilómetros, 50 minutos, más o menos sabes lo que... o no la subes. La mejor manera de no subir una sesión es no llevar el reloj. Ya está, como cuando se te queda sin batería. Otra, la corres con el reloj, pero tapándolo, no mirándolo, o sea, oculto, y simplemente enciendes al empezar, apagas al acabar, ya está. No necesito saber si voy a 5:15 en un día que estoy utilizando el running como mindfulness, no necesito saber esto. Series, intenta hacer las series por sensaciones y luego comprueba si esas sensaciones en el GPS se equivalen o se corresponden a lo que tú querías. Puedes mirar al final, o al final de todas las series o al final de cada serie, no estaría nada mal. Número 4, no te compares con nadie, porque no tienes por qué compararte, y creo que ahí estamos. Es decir, un día sin reloj, no subas Strava. Tercero, no lo mires. Cuarto, en las series solo comprueba cuando acabes la serie. Y número 5, no te compares no compares ni te dejes juzgar por lo que te diga el reloj, porque él no sabe cómo vas. Por supuesto que siempre, esto al final a lo que tiene que llegar es que el reloj GPS sea un compañero de batallas, sea una herramienta
y no sea una esclavitud, es decir, que te sirva para mejorar, pero que no sea una obligación ni que pervierta tu crecimiento. Si todo eso lo consigues hacer en el día a día, pues todo irá bastante bien. Y yo creo que por aquí podemos dejarlo por hoy. Ya me comentarás tú si a ti te gusta o no te gusta correr con reloj, si haces alguna de estas cosas que yo te digo en el día a día. Y pues como siempre, se agradece un like, se agradece una suscripción, se agradece un comentario, se agradece también que entres a www.lamilla.run, la newsletter diaria que llevo 3 años escribiendo sobre running desde marzo de 2023, sin fallar ni un día. Algún día me duermo, también te lo digo. El otro día me dormí y se quedó sin programar, pero sin faltar a la cita, te das de alta gratis, te das de baja cuando quieras. Nos escuchamos, nos leemos, nos vemos pronto. Abrazo fuerte, que sigas corriendo. Adiós.